Segunda parte. ¿Cuál es la naturaleza del mundo y el significado de nuestra existencia en el mundo, según el punto de vista del Nuevo Testamento? Pablo dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Romanos 7:20. Pablo se refiere al estado de cosas en la tierra. Así dicha, es una idea muy extraña y alarmante. Dice que la vida en la tierra no es para el bien del hombre, y que tampoco la gobierna el bien. Afirma que en la tierra todo sucede. No expresa que las cosas del mundo estén bien, que se hagan intencionalmente o que las gobierne un Dios supremo. Antes, manifiesta todo lo contrario y lo dice sin rodeos. Afirma que todas las cosas de la tierra están sujetas a vanidad, no porque sus habitantes así lo quieran, sino por causa del que las sujetó. Esto implica que hay un poder con respecto a la creación de esta pequeña tierra, un poder hostil al hombre. Tal afirmación de Pablo no será incomprensible si suponemos que todo lo que tiene poder sobre la creación en la tierra ha de recibir el nombre de Dios, y si a la vez creemos que Dios es uno y bueno. Si hay un Dios supremo que gobierna directamente todos los mundos fenoménicos de la creación, y su voluntad les llega directamente, ¿cómo es posible que haya quien diga que su creación está sujeta a vanidad contra su voluntad? Si lo que Pablo enseña es la idea del bien, la concepción fundamental de un poder supremo y bueno, que obra sobre todas las cosas vivas, ¿cómo puede Pablo hacer semejante afirmación? Dice que, como parte de la creación, el hombre está por fuerza y contra su voluntad, sometido a la vanidad. ¿Podrá uno así acariciar la idea de que Dios es bueno? Por cierto que, si vemos la vida y sus cosas en la creencia de que un Dios supremo y bueno lo dirige todo, no será imposible explicar siquiera una fracción de los incidentes que tienen lugar en la tierra. Pero Pablo no afirma que la potestad que gobierna u obra en esta tierra, con todas sus criaturas, sea buena. En realidad, habla de un Dios de este siglo, que cegó los entendimientos. Segunda de Corintios 4:4. Como parte de la creación, el hombre está sujeto a vanidad y se halla a merced de algún poder, de alguna influencia, de algún bien que obra contra su voluntad, contra lo que él, como hombre, quiere. Las criaturas sujetas fueron a vanidad, pero no de grado. Fueron sujetas contra su voluntad. Pero, ¿la voluntad de quién? Por causa del que las sujetó. Y Pablo no lo llama Dios. ¿Qué explica Pablo? La creación fue sujeta a vanidad. Esto significa imperfección, inutilidad, falta de sentido, en latín, la frustración, en vanidades. Pablo agrega: con la esperanza de que podría escapar de la esclavitud, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que todos estamos en esta misma situación. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y aún están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos como si estuviésemos en una estrecha celda esperando la adopción como hijos de Dios. Se reconoce aquí todo el sufrimiento inútil de la creación del mundo. No pretende ocultarlo, ni pretende decir que estamos en el mejor de los mundos. Todo este sufrimiento, todo este dolor, toda esta miseria, muerte, destrucción e insensatez, no pueden, de ninguna manera, explicarse a sí mismos. La vida no se explica como tal. No se le puede entenderla tal cual es. Tras su apariencia exterior y visible, hay otra idea, y esta idea está oculta. No es una idea que derive de las deducciones que nos permiten los sentidos, sino una idea de la que no hay prueba sensual alguna. Tercera parte. Si queremos comenzar a entender el sentido técnico de la enseñanza que contienen los evangelios, será preciso que nos desprendamos de cuánta opinión sentimental hay al respecto.
El significado interno de la enseñanza de Cristo no es sentimental. No tiene nada que ver con consuelos para débiles e inútiles, ni fomenta una esclavitud a la moral. Toda aquella plaga de libertades sentimentales que vemos en literatura, arte y poesía, son cosas que crecieron en torno a la enseñanza de Cristo y nos sirven como ejemplo de la más acabada falta de comprensión de lo que realmente significa esta enseñanza tan tremenda y despiadada. La enseñanza de Cristo trata de una posible revolución individual en el hombre. Si tratamos de hallar la primera palabra técnica, mejor dicho, técnicamente hablando, la primera etapa que el hombre precisa alcanzar, antes de poder proseguir su desarrollo, es precisamente la difícil palabra metanoia. Juan Bautista, el heraldo de las buenas nuevas de Jesús, aparece predicando el arrepentimiento, o sea la metanoia, un cambio en la manera de pensar, o una transformación de la mente. A menos que la persona comience a pensar de una manera enteramente nueva, no podrá penetrar en todo cuanto sigue en la enseñanza cristiana. En la enseñanza evangélica, todo lo demás depende de este primer cambio, y quien no logra este punto de partida, no podrá entender hacia dónde apunta esta enseñanza encubierta en tan difíciles parábolas y paradojas. Al tratar con sus discípulos del significado de esta palabra, Jesús enseñó un estado subsiguiente, cuyo término técnico es renacimiento. Es el estado que sigue la transformación mental. Pero ambos, Juan Bautista y Jesús, enseñaron otra idea. Juan predicó la metanoia y el reino de los cielos. Jesucristo, hablando a Nicodemo, enseñó el renacimiento y el reino de los cielos. Lo que hemos de captar en esta idea, es que sin la idea del reino de los cielos, la metanoia, o transformación mental, sería imposible. Y es imposible captar esta idea, a menos que uno se dé cuenta del concepto de revolución individual. O sea que todo habitante de este planeta es capaz de lograr cierto crecimiento interior y cierto desarrollo individual. Este es su verdadero significado y su sentido más profundo. Comienza con la metanoia. Pero la transformación mental es inútil, a menos que se tenga en vista otra idea que haga posible este cambio y que le dé un sentido y un logro. Si la vida en este mundo lo es todo, entonces la metanoia resulta imposible. Y esta otra idea hace que toda la psicología inventada por el hombre carezca de importancia y sea arbitraria. Si el hombre nace en la tierra como un ser capaz de una transformación latente en sí mismo, comparable a la transformación de una oruga en mariposa, transformación latente en la oruga, entonces, ha de haber una verdadera y genuina psicología del hombre. Y la hay. Es la psicología de la propia transformación. Si esta transformación no existe, todos los sistemas psicológicos no pasan de ser modas transitorias y pura invención. De modo que si deseamos entender lo que tratan los evangelios, hemos de entender que tratan de un posible desarrollo interno de la transformación del hombre, y que su punto de partida es la metanoia. Como ya lo hemos visto, esta metanoia comienza con el hecho de darse cuenta de que la voluntad de Dios no se hace en la tierra. En otras palabras, cuando el hombre ya no encuentra significados supremos en los acontecimientos externos del mundo, y en todo lo que ha sido lo que ha experimentado en la vida. ¿Dónde habría de hallarlos entonces? Es una idea que se aparta de la vida externa y que se llama el reino de los cielos. De suerte que no ha de sorprendernos ver que en cuanto Jesús termina de explicar a sus discípulos que es cosa bastante inútil tratar de ver la voluntad de Dios en los accidentes y catástrofes del mundo, y les dice que es preciso cambiar de manera de pensar y de actitud, comienza, al punto, a hablar del reino de los cielos por medio de una parábola. Acaba de indicar que los muertos en el accidente de Siloé no son más deudores o pecadores que los demás habitantes de Jerusalén, y repite lo que ya había dicho. No, os digo. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo.
Enseguida expone una parábola. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué me utiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Lucas 13, 6 al 9. ¿Cuál es la posible relación de esta parábola con el texto que le precede? ¿Qué significado puede dar a las palabras? Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Como se verá más adelante, esta parábola trata del reino de los cielos, acerca de lo cual nunca se habla en forma directa, sino que siempre se le asemeja o compara alguna cosa, y así, se le indica por medio de una ilustración, por medio de un relato y con la ayuda de alguna imagen familiar. Una parábola es una comparación. Con relación a la idea del reino de los cielos, a menudo se compara al hombre con un árbol capaz de dar fruto, o bien, se compara a toda la humanidad con una viña. Esta parábola se hace comprensible con relación a los versículos anteriores, si se logra captar algo del significado de las palabras que Jesús dirige a sus discípulos. La humanidad es como un árbol o una viña capaz de dar fruto, y a menos que lo dé, siempre estará en peligro de que se la extermine como cosa inútil. De ahí, las palabras, todos pereceréis igualmente. El primer paso, la primera etapa para que el hombre dé frutos, es la metanoia, o sea, producir en sí mismo cierta transformación mental que ya no le induce a buscar la voluntad de Dios en la tierra, o tomar la vida externa como fuente principal de significado, ni apegarse a lo que le ha ocurrido a él o a otros en la vida externa. Volcar el pensamiento hacia una idea enteramente nueva, y de este modo, a una manera enteramente nueva de pensar, a una transformación de la mente, como la que produce la idea de que el verdadero significado de que la humanidad o del hombre es semejante al de una higuera o una viña, cuyo propósito sea dar fruto. En el caso del hombre, es llegar a un nuevo estado en sí mismo, interiormente. Llegar a una condición que se llama el reino de los cielos. El verdadero sentido de la vida humana en la tierra no ha de hallarse en el mundo exterior o en las cosas de la vida, sino en la idea de una transformación que, si ocurriese en el hombre, le conduciría a un estado que se llama el reino de los cielos. Así pues, todas las dificultades y desgracias, toda la miseria y sinsabores personales, todas las desilusiones y enojos, y toda la infelicidad, como también toda la felicidad que se experimenta en la vida, son, a la luz del reino de los cielos, solo medios que conducen a un fin, y que en sí mismos no tienen el menor significado, no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Es esta nueva idea, este cambio mental, lo que se sugiere con la palabra metanoia, tan mal y tan inadecuadamente traducida por arrepentimiento. Con esta nueva actitud hacia la vida, teniendo en cuenta la idea del reino de los cielos, todos cambian. Cambia la vida entera de la persona. Se transforma todo el sentido de la vida y de cuanto a uno le ocurre. Todas las tragedias, todo el secreto descontento, los pensamientos dolorosos y la sensación de fracaso, todo queda transformado cuando se advierte que lo que realmente importa no es la vida exterior, que no hemos de creer que sea en la vida exterior donde estriba todo lo que es significativo, y que la voluntad de Dios no se hace en ella. Con relación al reino de los cielos, esto es la metanoia. Cuarta parte. La idea del reino de los cielos. La primera noción que podemos formarnos del reino de los cielos consiste en que es un lugar donde se hace la voluntad de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Pero, por lo general, las gentes no solamente suponen que la voluntad de Dios se hace en la tierra, sino que, lo que se entiende por el cielo, es a donde todos los que han llevado una buena vida, irán después de morir. Se le contrasta siempre con la idea del infierno. También se considera el infierno, no como un estado que el hombre puede alcanzar en la tierra, sino como un lugar hacia el cual van los malos cuando mueren. Muchas de las más importantes ideas de los evangelios se toman de esta manera, como si se tratase de un después en el tiempo. No las relacionan con el hombre que vive en la tierra ahora, o sea, con el hombre que existe en el momento presente. Pero, en distintos momentos, el hombre que vive en la tierra ahora puede hallarse en un estado mejor o peor. Por un instante puede alcanzar un estado mejor de sí mismo, verlo todo bajo una luz mejor, o puede hallarse en un estado peor y desde ahí verlo todo oscuro. Puede subir o bajar verticalmente. Puede ver las cosas desde un nivel superior o inferior. No hay quien no se dé cuenta de esto. Y estas alzas y bajas, estos momentos de visión interior o de obscuridad que caracterizan la vida de todos, nada tienen que ver con el tiempo ni con el más allá. Son estados que el hombre es capaz de lograr en sí mismo, ahora. Corresponden a un movimiento que asciende y desciende, dentro del hombre mismo. De este modo son, por así decirlo, una vertical. Cuando la persona se encuentra en un estado malo, como lo es la sospecha, todas las cosas se conectan de un modo. Cuando las circunstancias cambian ese estado, la persona las ve de un modo muy distinto. Es tan común esta experiencia que no vale la pena acentuar su verdad. Pero el futuro de una persona que se halla en un estado de sospecha, no yace en el tiempo sino en ella misma, en la persona, con relación a sus otros estados o niveles de entendimiento. Puede que la sospecha le arrastre más y más hasta un punto en que le haga obrar de un modo violento e irrevocable. Su verdadero futuro reside en lograr otro estado en sí mismo. Y este es un futuro psicológico. No yace en ningún después, en el mero correr del tiempo, sino que estriba en un cambio en sí mismo. De modo que, en el hombre, hay siempre dos futuros. Uno en el correr del tiempo, y otro en un cambio de estado interior. Y acerca de este futuro interior, acerca de este estado en el hombre, trata casi todo lo que dicen los evangelios. Normalmente, las gentes piensan que el tiempo es progreso y que el mero correr de los días, años y siglos producirá y tiene que producir un mejor estado de cosas. O, cuando piensan en sí mismas, creen que todo será distinto el próximo año o el siguiente. Pero es sumamente difícil creer que esto sea así. La vida permanece siendo la misma. Y nada mejora a medida que la persona envejece. El tiempo no es el factor que produce la transformación del nivel general de la vida ni del individuo. Pero hay una ilusión profundamente arraigada y que obra en todos nosotros. Mañana será otro día. Mañana todo será distinto. Mañana nos traerá una mejora en las condiciones generales. Tan compleja es esta ilusión, que resulta casi imposible desembrollar de ella toda la serie de pensamientos y emociones que la penetran. De un modo u otro, esta es la ilusión que gobierna a la humanidad en general, y a toda persona en particular. Al hallar que la vida es tan difícil e imposible de entender, todos sienten, naturalmente, que siempre hay una puerta abierta, el mañana. O bien piensan que deberían intentar hacer algo, alguna clase de esfuerzo, pero lo hacen siempre considerando que hay un mañana. Todo hombre piensa muy sincera y realmente que mañana se le presentará la oportunidad de hacer lo que ha de hacer, y así esquiva el peso que le abruma. Este es un peso que siente la inmensa mayoría, es el peso de la propia incompetencia. Todos esperan el auxilio del mañana. Pero el hecho más importante es que, al pensar en su vida, las gentes lo hacen en términos de pasado, presente y futuro. Piensan en términos de tiempo y no de estado.
de modo que les resulta muy fácil creer que con el tiempo lograrán otro estado, o bien creen en alguna vida futura del más allá. Pero esta vida futura no reside solo en el tiempo, sino también en sí mismo, y consiste en mudar de estado ahora, al darse cuenta de aquel en que se encuentra. Tomemos, nuevamente, el ejemplo de la sospecha. La persona comienza a entrar en un estado de sospecha, y a medida que progresa, da más y más consentimiento a las ideas y conexiones que le sugiere su estado. Todo psiquiatra sabe perfectamente que, cuando este estado pasa de cierto punto indefinible, la locura está cerca. Y la puede diagnosticar. ¿Cuál es el verdadero futuro del hombre? ¿Radica en el tiempo o en alguna otra dirección? En el tiempo, su futuro es una creencia, cada vez mayor, en las ideas hipnóticas que induce semejante estado. Pero el hombre tiene la posibilidad de otro futuro ahora, o sea, la posibilidad de lograr otro estado. Se puede pensar en este futuro que no radica en el tiempo, sino ahora, como en una vertical que corta el tiempo. Se le puede pensar como un estado que corresponde a una línea erguida y que, como una escalera, indica estados superiores o inferiores. Si imaginamos el tiempo en un diagrama, como una línea horizontal, y que represente pasado, presente y futuro, la vertical que penetra en el hombre en cualquier momento del tiempo indica la posibilidad de un estado superior o inferior en ese momento. Si queremos entender algo de los evangelios, imaginar la línea erguida que indica los posibles estados del hombre es una idea que hemos de asir. Pues los evangelios tratan íntegramente acerca del logro de estos estados superiores de sí mismo. Pero no en el sentido del mundo, sino en el sentido de la propia vida. No en el mañana ni en algún más allá, sino ahora. Mas el sentido implícito en la palabra metanoia es algo más que un cambio temporal de estado. Quien procura abstenerse, hace esfuerzos para no continuar cediendo a lo que considera su peor rasgo, trata de permanecer en lo que considera que es su deber, y así, procura llevar una vida justa, tampoco alcanza el estado de la metanoia. Y aunque esté convencido de que tal forma de vida no se debe al deseo de sentirse meritorio, ni de convertirse en un ejemplo para los demás, ni al temor a la policía, al desprecio social, a la pérdida de su reputación y buen nombre, sino que se debe a sí mismo. No obstante todo esto, no ha pasado aún por una transformación mental. Como ya se ha indicado, deben de haber sido muchísimas las personas que en Jerusalén llevaban una vida buena y moral. Sin embargo, las palabras de Jesús, si no os arrepintiereis, o sea, si no cambiáis de manera de pensar, todos pereceréis a sí mismo, indican que se trata de otra cosa. Aquí hallamos una de las ideas más profundas de la enseñanza psicológica de los evangelios. Enseñan que es posible lograr una transformación radical, permanente, y su definición técnica es la metanoia. Pero el hombre no puede alcanzar un nivel superior en sí mismo y permanecer en él, a menos que haya construido en sí una conexión de ideas que, gradualmente, le eleven por sobre su nivel actual. En este sentido, la idea del reino de los cielos es una idea suprema. Representa un bien más elevado. Se encuentra por sobre la vida visible, por encima de la verdad material y de las teorías físicas. Y aunque se la conciba débilmente, da una nueva dirección a la mente del hombre, crea nuevas conexiones en sus pensamientos y sentimientos y abre nuevos medios de comunicación en su entendimiento. La idea de la propia evolución, la de la metanoia o transformación de la mente, y la idea del reino de los cielos, todas están conectadas y tienen una relación entre sí. Lo que se ha de entender es que a fin de que esta propia evolución y transformación comience, el hombre tiene que dejar de correr en pos de las pruebas que le aportan los sentidos. Ha de dejar de sacar deducciones de la naturaleza, de los fenómenos y de los acontecimientos y sucesos de la vida. Ha de dejar de ver en la vida externa todo el significado de su propia vida. También ha de dejar de hallar este significado fuera de sí mismo.
tampoco ha de ver la voluntad de Dios haciéndose en la vida del mundo. Es preciso darse cuenta de que la persona que llega a la conclusión de que no puede haber nada de lo que la vida misma representa, y que no puede haber Dios debido a las malas condiciones en que está el mundo, se encuentra en la misma situación, psicológicamente hablando, que los discípulos que pensaban que todo cuanto ocurre en la tierra se debe a la voluntad de Dios. La idea de la metanoia y del reino de los cielos se encuentra en otra dirección. El hombre ha de volver la espalda al mundo y verse a sí mismo. Muchas de las parábolas de los evangelios tratan de esto, y una de las más significativas es la del hijo pródigo. Inmediatamente antes de esta parábola, que versa sobre la metanoia, Jesús habla de la importancia del arrepentimiento. Dice a quienes le escuchan que habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y, otra vez, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Enseguida relata la siguiente parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 11-32. Esta gran parábola demuestra cómo el hombre vuelve en sí, tras haberlo buscado todo en la vida, y cambiar de dirección. Es muy interesante observar que en esta parábola se muestra al hijo pródigo en aquel estado en que uno se ha perdido, según lo indican las palabras, y volviendo en sí. Una versión más literal dice, cuando volvió a sí.
pero las gentes la relacionan con una idea literal de dispendio, como de dinero, o un mal gasto de la heredad. Imaginan a un joven reducido a la miseria y comiendo las algarrobas de los puercos. ¿No piensan que esta parábola hace referencia a ellas mismas, a las gentes, y que se refiere al estado psicológico en que ellas mismas se encuentran, a un estado de perdición en el que la persona efectivamente anda perdida? Es un estado al que llegan todos. Un estado en el que el hombre se pierde a sí mismo y en el que todas las formas externas de la vida, en el que todas las exterioridades le nutren tan poco como las algarrobas de los puercos. Se ha dicho ya que una parábola es una comparación. Su sentido físico o sensual es una cosa. Su verdadero significado yace en un nivel superior a los sentidos. Tenemos, entonces, que una parábola es una máquina transformadora de significados. Transforma el de un nivel inferior en uno de nivel superior. Tiene un significado literal, y también uno psicológico diferente. Es un medio por el que se puede indicar un significado mayor, separándolo de las palabras o de las imágenes que emplean. Estas poseen su propio significado inferior, y tal es el motivo por el que se las usa en todos los evangelios. El significado de una parábola siempre es psicológico, jamás literal ni físico. La parábola obra como un puente entre dos niveles de significado, el sensual y el psicológico. Hay una parte en los evangelios que dice que Jesús hablaba a las gentes solo por medio de parábolas, pero que a sus discípulos les daba una enseñanza directa en privado. Y ha de tenerse siempre presente que se cita a Jesús diciendo a quienes le oían que no podían entenderle porque no tenían oídos para oír, ni ojos para ver. O sea que su entendimiento estaba cerrado y que todo significado psicológico e interno les era incomprensible, que lo tomaban todo demasiado al pie de la letra, refiriéndolo al dominio exterior, el de los hechos y acontecimientos físicos. La parábola del hijo pródigo no se refiere a un joven que desperdicia su fortuna. Hace referencia a todo el que nace en la tierra. Pero la última parte no se refiere en forma alguna a todos, porque son muy contados los que se dan cuenta de su situación y vuelven en sí. Este es el momento de la metanoia. Ha de tenerse en cuenta que la parábola no dice que el hijo se arrepiente, sino que vuelve en sí, y al darse cuenta de su situación comienza a huir del poder de las exterioridades. En parte alguna habla de arrepentimiento. Solo se menciona cierto cambio en la mente descrito como volver en sí, y que en la enseñanza que precede a la parábola se indica que es la metanoia, una transformación del pensamiento, una manera enteramente nueva de encarar la vida.